Magazine de Noche. Qué grato, amigas y amigos televidentes, que ustedes y nosotros lleguemos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que a partir de este momento nos acompañen en este recorrido con los temas que vamos a abordar con nuestro invitado en el día de hoy. Sin antes seguir presentándole un cordialísimo saludo a los diferentes sistemas de las diferentes provincias que retransmiten esta programación del Canal 2 de Digitel. Pues estamos previo a lo que es una Semana Santa, una semana mayor, del cual recogimiento, del cual pues el pueblo cristiano por más de 2000 años nos reunimos en torno a lo que es la conmemoración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, las actividades de todo lo que concierne continúan. De ahí que esa evolución, ese proceso también, sin perder la fe, sin perder esa devoción y lo que es también el fervor popular. Pues hemos aprovechado también para invitar previamente a lo que es esta celebración a un hombre de medios, a quien también toda su vida ha estado precisamente del deporte, pero hablar de llevar ese mensaje. Tal vez hoy con la tecnología, hoy en ese proceso de evolución, pues lógicamente nos ha quitado un poco la imaginación, pero hablar de las ondas hercianas, hablar de la radio, hablar de quienes a través del comentario, a través de la narración, nos hacen imaginar precisamente las secuencias de un encuentro deportivo. Pues hemos invitado a Jorge Enrique Balbuena Torres, narrador, voz comercial e institucional de una cadena que a nivel nacional pues ya tiene también de lo que ha sido ese proceso de los medios de comunicación y que pues hemos querido invitarlo para hablar precisamente de toda esa experiencia, de todo ese bagaje, pero que aún sigue con la sintonía, aún sigue precisamente en sus quehaceres. Pues Jorge Enrique, bienvenido después de superar algunas situaciones de salud, ¿no? que lógicamente no estamos exentos y que bien pues, es placentero tenerlo acá en el set del Magazine de Noche. Muchas gracias, don Luis Eduardo. Gracias por invitarme a su set, a su programa. Así como usted dice, tuvimos inconvenientes de salud, pero gracias a Dios, al Todopoderoso, ya estamos otra vez listos llevando la información y animando a toda esta gente que le gusta el deporte, que es lo importante. Tal vez a veces en esa misma emoción, ¿no? De el estar usted narrando, el estar lógicamente con la pauta, con el equipo, pues hace que altere también el caso de la circulación, el caso del corazón, ¿no? Transportar emociones, eso le causa a uno también sensaciones, mucha alegría, mucha tensión, y entonces uno quiere entregar lo mejor, dar lo mejor de sí para que el oyente, el receptor, esté muy atento de lo que el narrador o el comentarista o el grupo de trabajo deportivo le está transmitiendo a los que están detrás de una radio o detrás de una cámara. Y lógicamente pues con todo el pecho, con todo el corazón, con todo el sentimiento, claro. Y que lógicamente para poder llevar ese mensaje, para dibujarle, para narrarle allá a quien está en la vereda, a quien está en el sitio, que está en la lejanía, a través de como receptor de las ondas hercianas. Sí, señor, eso es muy emocionante para el que lo hace. Nosotros lo hacemos, nosotros transmitimos, y el que está detrás de la cámara o de la radio, pues está viviendo esa alegría que uno está viviendo, porque uno es el que le transmite esa emoción al oyente o al televidente, ¿no? Entonces, para nosotros, o para mí, es muy placentero realmente todavía estar vigente en esto, porque hace muchos años empezamos. Y aquí estamos, don Luis Eduardo, todavía con RCN. Es lo importante. A ver, hablando de todo el proceso, ¿no? Hablar de ese deporte de barriada, hablar de ese deporte de las multitudes, hablar de todo lo que concierne es importante, ¿no?
A ver, ¿cómo inicia Jorge Enrique Balbuena Torres precisamente en estas lides? Uy, yo hace muchos años, don Luis Eduardo, comenzamos esto de la radio. La radio la empecé por allá en el año, digo yo que 85, creo que en el 85, se me dio la oportunidad con un partido que hizo Millonarios Bucaramanga y fue muy grato, muy placentero haber empezado con un personaje de la radio como fue el doctor Carlos Antonio Vélez, que con ese fue mi primer partido que hice en el estadio Alfonso López. Comentaba Carlos Antonio Vélez y el narrador era Johnny Romero, Johnny Romero. que de pronto lo he escuchado Sí, también. claro, he compartido también Bueno. con Johnny Romero. Muy buen narrador. Sí, claro, claro. Es una de las figuras de la narración en Colombia y por supuesto es muy querido en Ibagué. Ajá. Creo que es de Ibagué, pero fue un narrador o es un narrador, no sé si está en Estados Unidos, pero muy bueno. Y Carlos Antonio Vélez ya sabe la calidad de comentarista que es. Con ese se me dio la oportunidad, con ellos Ahí dos. arranca. Ya Ahí arranco. en lo que tiene que ver con el deporte profesional. Pues fue un partido prácticamente no por campeonato, fue un partido que se hizo de prácticamente entrenamiento. Era un partido que se hizo antes del campeonato. En ese tiempo el campeonato empezaba como en febrero, creo yo, y fue un partido como entrenamiento que vino Millonarios a hacer con Bucaramanga. Y ahí se me dio la oportunidad. Yo trabajaba en una empresa, laboraba en una empresa que se llama el Iscredial. Entonces, Instituto de Crédito Territorial. Instituto de Crédito Territorial. Yo trabajaba en Ventanilla, como cajero. Entonces ahí llegaba el respectivo deudor a cancelar su cuota del apartamento, de la casa. Yo le recibía. Tenía un amigo aquí al lado derecho que me conocía, que me gustaba eso. Y una vez dio la casualidad que, bueno, muchos personajes de la radio ya iba a pagar José Antonio Churio, que en paz descanse, estaba el director de noticias de RCN, Héctor Gómez Cabarig, estaba un muchacho que llamaba James Mondragón, como el arquero, y bueno, otros personajes. Entonces, este señor que estaba al lado mío les decía, este muchacho tiene condiciones, denle una oportunidad. Y una vez se me abrió la puerta. También tengo que agradecer a Gustavo Quiroga, que creo que trabaja aquí con ustedes, Gustavo Quiroga. Tabito también tuvo la gentileza de hacer un demo para mostrárselo precisamente a los señores en ese tiempo era Grupo Radial Colombiano, lo que hoy conocen como Colmundo Radio. En ese entonces estaba Jorge Luis Cano, que era el narrador. El del ta-ta-ta. Ta-ta-ta, Jorge Luis Cano. Él escuchó la muestra que hizo Gustavo Quiroga y le gustó. Entonces me llamaron a que trabajara con ellos, pero realmente yo no tenía tiempo en esa época, porque me mantenía ocupado en mi empresa. Pasaron años y volví a tocar puertas, y Sarita Serrano, de Melodía, me la abrió. Gracias a ella, pues, empecé la radio ahí. Luego En Radio Melodía. Melodía. Luego fui a Todelar con Orlando Cancelado, que en paz descanse también, ya fallecido. Y allí hice mis pinitos en Todelar, y ya de Todelar fui llamado a RCN por Ramiro Javier Dueñas y Héctor Eduardo Cáceres, con ellos dos. Y ahí ya hasta lo que ha sido precisamente hasta hoy. La parte institucional de lo que usted dice, la voz comercial en materia deportiva, ¿no? Sí, la institucional, voz comercial de RCN, Jorge Enrique Balbuena Torres. Ya tengo por lo menos 35 años de estar con la cadena. Me he ido esporádicamente, de pronto por mis enfermedades, de pronto otras veces por X o Y circunstancia, pero he vuelto. No demoro mucho en volver. A ver, un proceso, me imagino, pues en esa experiencia, muchos sabores, muchos sinsabores, en todo, como en todo, ¿no? Como en todo, sí, claro. Ahí se sufre, se goza, como en todo. En RCN hice las labores de siempre, no solamente como voz comercial del fútbol. Fui llamado a RCN por el fútbol, claro está. Pero aparte del fútbol, me llamaron como grabador de comerciales, institucional también de RCN para las 5 o 6 emisoras de RCN. Ahí duré en ese oficio 5 años. Como a los 5 años me llama don
el gerente de RCN, don Fernando, y me dice, a ver, mi estimado amigo, vamos a probar de qué estamos hechos, vamos a hacer otra cosa. Y entonces me coloca como DJ de Rumba Estéreo. Ahí también estuve ofreciéndole música a la gente, transmitiéndole alegría con música a toda esa gente que nos llamaba, se conectaba. Teníamos un programa que era muy bueno, Desenguayabando con Rumba, que hay mucha gente me conoció haciendo ese programa. Lo otro era La Rumba Me Llama. Creo que usted se acuerda de ese programa. Sí, claro, claro. La Rumba Me Llama. Y Desenguayabando con Rumba, que era los domingos. Y bueno, ahí me hice conocer de mucha gente, aparte del fútbol, también como DJ. Luego pasé a Radio 1. También fui de Radio 1. Recuerdos bonitos, nunca se me olvidarán. Y como voz comercial, pues continuamos ahí todavía. A ver, recordemos algunos de esos que en ese momento estaban peleándose, como se dice, la sintonía, ¿no? Ya cuando usted hace parte del equipo de RCN, a ver, recordemos algunos, pues que había la competencia, ¿no? Las cadenas, cuando eso, pues también la radio independiente, ¿no? Que tenía también las transmisiones, y, en fin, recordemos algunos nombres de Era esa una época, competencia brava, compañeros. una competencia brava pero sana, porque estaban en furor las emisoras. Ajá. En ese tiempo la radio era valorada y Exacto. tenía cabida en la gente, y usted tenía la oportunidad de escuchar varias emisoras, que Todelar, que Colmundo, que RCN, que Caracol, que Bucarica, bueno, no sé, Tenía una, opciones, tenía una cantidad, Melodía. Ajá. Entonces uno, mejor dicho, cambiaba dial y ahí estaban todas llenas, en la sintonía del fútbol, porque Sí, era sí, sí. mucho. Cuando eso teníamos que ir al estadio, hoy en día ya no se va al estadio. Hoy en día transmite Win Sport, que es de RCN, y ya casi no necesitamos ir al estadio porque tenemos la cabina y está La tecnología, y que la lógicamente, tecnología. Pero antes era, usted sabe, don Luis Eduardo, desplazamiento. desplazamiento Tal vez, duro. hago un paréntesis, en ese momento tal vez parecía ridículo lo que se está haciendo ahorita, ¿no? Sí, señor. El que tenía que usted desplazarse, si cubría el Atlético Bucaramanga, por decir algo, hacia Ibagué, pues tenía que desplazarse con mínimo 2 días de anticipación o en la noche anterior para llegar allá a cabina, ¿no? Sí, Pero en aquella época, a lo que se está recurriendo hoy, a alguien decía, pues se viajaba, era lo normal, ir al estadio, a transmitir en vivo, en directo allá, de carne y hueso en el estadio. Y tal vez yo pienso que fueron los primeros que, oyendo radio, oyendo a otros colegas, pues retransmitía. sí, Tal vez usted recuerda al rey de la sintonía. ese estilo se impuso, Uno y lo impuso el hizo- rey del balón. Hizo una época en que se encerraba, una anécdota que contaban 2 días, se encerraba en la casa para decir que estaba viajando. Exacto. Pero fíjese, ¿a dónde se llega? A lo que hoy se está haciendo. Y lo Se que anticipó. exacto, allá iba yo. Todo lo que el hombre hizo se está viviendo hoy en día. Sí, 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 sí. Porque hoy en día transmitimos desde la casa, del apartamento, desde la emisora, pero bueno, transmitimos más cómodos. Porque lo que usted dice, anteriormente se necesitaba viajar. Yo lo hice, visitando Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, narrando partidos, porque también lo hago. Yo soy narrador y soy voz comercial de RCN. Yo trabajo con Cheche Hernández, la Chechemanía. De pronto en Piedecuesta aquí me conoce mucha gente. En Bucaramanga también, en este oficio lo conoce uno mucha gente. ¿Qué hubo? Tal Lo vez saludan a más de uno. uno que lo he escuchado a usted, que físicamente no lo sigo como en la radio, ¿no? Uno se imagina, decía en alguna oportunidad un amigo, decía, a mí me imaginaban de 1,90 y que ojos verdes y que no sé qué cosa por la voz. Eso da pie para eso, ¿no? En ese momento de la radio, lo que es hoy, pues ya prácticamente la radio se está transmitiendo también a nivel de, hoy la tecnología pues facilita también el video, ¿no? Lo Pero que fíjese usted- que hasta para eso daba la imaginación, ¿no? Exacto. Lo que usted decía, antes era más complicado todo. Complejo porque tenía uno que viajar horas metido de pronto en un bus para ir a transmitir a Barranquilla, a Ibagué, a Cali, pero lo hacía uno por el amor a la profesión y porque tenía uno que cumplir con el deber Claro. de tener informada
Y la el equipo audiencia era que esperaban. Jorge Enrique, lo que decíamos, disputar la sintonía, ¿no? Exacto. Dentro y fuera del estadio, porque cuando eso pues se permitía el ingreso de los transitores, de los radios, de las grabadoras incluso, ¿no? Pues no estaba la violencia como está hoy en los estadios. Entonces era usted tener el equipo de RCN, del cual usted hacía parte o hace parte, tener la sintonía dentro del estadio cuando se permitía. Y fuera también, o sea, de ahí se requería el narrador, el que estuviera como animando la tarima, animando ahí la tribuna. Exacto, se trataba de no, porque es que en esto de los medios se pelea una audiencia, uno tiene seguidores y muchos, entonces uno trata de tener a esa gente que son los que lo siguen a uno y que son muchos, tenerlos informados y entonces uno hace el sacrificio, uno tiene que sacrificarse porque tiene que cuidar de una sintonía que está, claro. pues, así la tendrá Colmundo, la tendrá, o la tenía Todelar, la tenía RCN, la tenía Caracol. Todos tenían sus seguidores. Sí, sí, claro. Entonces tocaba tenerlos al tanto. A ver, listado, recordemos algunos de ellos. Metimos ese paréntesis, algunos colegas suyos que estaban también en eso, peleando la sintonía. Recordemos algunos de ellos en esa época. En esa época, a ver, en RCN teníamos a Cheche Hernández, teníamos a Julio Edgar Cuesta Rentería, José Luis Alarcón, Felipe Sarrú. Vigentes todos. Sí. En Caracol no me acuerdo mucho quién era el narrador en esa época, en esas épocas, ¿no? Pero era bravo, porque Caracol siempre ha sido pues, una de las cadenas más, Sí, aparte de lo prestigiosa que es, ha tenido muy buenos narradores, en toda parte. En Todelar, no sé también, ya no me alcanzo a acordar quién era el narrador, pero también era una competencia brava. Melodía, que tenía al rey del balón. ¿Sí ve? Haciendo memoria, sí, más o menos esos son los que me acuerdo, pero ya uno con los años se le olvida un poco Claro. el nombre de los colegas de aquella época. Me acuerdo de los que tenía al lado. Ajá. Del equipo. Del equipo, Cheche Ajá. Hernández, que nosotros éramos en Antena 2 y teníamos a Julio Edgar Cuesta Rentería y Héctor Eduardo Cáceres. El que eran negro de de la base. sintonía. Sí, señor. Estamos a través de Buenavisión, canal 2 de Digitel, el magazine de noche, hoy, pues conversando, hablando de su experiencia, de un hombre de medios, narrador, comentarista, voz comercial oficial, precisamente de una institución como es RCN Radio, y de igual manera en lo que ha sido ese trajinar en los medios de comunicación. Y lógicamente también ese desplazamiento que se hacía no solamente en el deporte profesional, ¿no?, sino en el aficionado, que la cancha Marte, que Copetrán, que allí en el terminal, ¿no? Es un deporte de barriada también, Vea certámenes. sí, señor, usted tiene razón y está muy enterado de eso. El fútbol de barriada, Ajá. lo hacíamos, yo lo hice mucho tiempo. Eso sucedía los domingos, en la cancha del Bueno, en la cancha del Mutis, en Bucarica, siempre habían campeonatos y siempre existen todavía. Hay mucha gente que hace eso. Yo lo hice en una época y el fútbol de barriada, pues, no sé, era algo como tan bonito porque uno tenía más, se juntaba más como de pueblo, el pueblo estaba ahí al lado de uno. Sí, sí, sí. Y era bonito estar que ellos escucharan, que ellos vieran cómo era que amarrábamos el cable allá a la consola, cómo era la cuestión de cómo nos preparábamos para Vía una, telefónica, para ¿qué una era? transmisión. Sí, eso tocaba llevar la línea de 500, ya, tirar el cable a la tienda, no sé, que nos prestaran la Sí, línea sí, sí. telefónica para hacer eso. Pero son recuerdos muy bonitos, yo lo hice, el fútbol de barriada, y no pasa de moda, todavía se continúa haciendo, ¿sí ve? Entonces, de ahí salíamos para el estadio prácticamente las transmisiones de fútbol. Eso era fútbol de barriada en la mañana y después de las 12 del día para el estadio, transportando todos los equipos que teníamos allá para ir a hacer el fútbol el Alfonso López en esa época, hoy el Montanini. Épocas aquellas, decimos, bonitas. ¿no? Bueno, ahorita está con este equipo, ¿no? Equipo de Chechemanía. Ahí continúo con la chechemanía, sí. Estuve alejado. ¿Quiénes están en este momento en ese equipo? Ahí estamos, en este momento está Cheche Hernández, que es el director, está Charles Figueroa, está John Mayorga,
Eh, bueno, Jorge Enrique Balbuena. Hay dos niñas que son practicantes de la universidad, pero que una sobre todo, Liz Delgado, que se le ve talento para la Claro. cuestión. Ese es otro fenómeno, ¿no? Otro factor que ha dado tal vez en esta sociedad machista, ¿no? Del ver que el comentarista en radio, en prensa o en televisión, pues era el hombre. Hoy en día ha incursionado la mujer en todos los medios de comunicación, ¿no? Es para resaltar ya, por ejemplo, hablar sobre todo de fútbol a una mujer era algo asombroso, ¿no? Hoy en día ya precisamente con su preparación académica, su experiencia, el fútbol femenino que lógicamente ha incursionado, en fin, pues ha hecho que también la mujer esté ahí llevando la narración, el comentario, en fin, todo lo pertinente. No crea, don Luis Eduardo, yo a veces pienso que a la mujer le ha faltado, digamos, mucha oportunidad, diría antes, porque hoy en día ya tienen mucha presencia, Ajá. tanto en televisión como en radio. Usted ve Winsport y ve 2 o 3 mujeres, ESPN, lo mismo, ¿sí ve? Entonces, hoy han llegado más, se han compenetrado más con aquellos que hacíamos radio o que hacemos radio, porque hoy hasta los exfutbolistas también ya están muy integrados al deporte. Sí, sí. Y las mujeres, vea usted que de pronto uno se le hace raro escuchar a una mujer comentar fútbol. Hoy lo hacen ya. Ah, que una mujer leyendo comerciales, de pronto que no queda bien. No, lo están haciendo también. Y lo más insólito del caso, narrando fútbol. Porque ya escuché una por allá en Argentina que lo hace y no lo hace mal, lo hace bien. No sé si en ESPN. Sí, porque al comienzo tal vez, José Enrique, veíamos por ahí esporádicamente en basquetbol, ¿no? Algunas mujeres hace unas décadas después También. asomaban, como se dice. Claro. ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, vemos no solamente en el fútbol, en el ciclismo. Sí, La Goga. Sí, claro. Ve, ahí está. Y- La Goga es la oficial, la institucional de Caracol. Exacto. Y es una mujer que lo hace Y muy otras bien. que vienen haciendo ruta precisamente en el ciclismo, también en narración. qué sé Así yo. no sea colombiana, es mexicana, Sí, pero sí. lo hace muy bien, Sí, la sí. Goga. Transmitiendo tours de Francia, giros de Italia, vueltas a España, y Caracol la tiene ahí vigente. Es la número 1 ahí. Es un proceso, pero también hay que mirar la vigencia. Todavía ver narrar a Rubén Darío Arcila. Me sorprendió hace por allá 2 años que transitó como Caramanga, medianamente intercambiamos, pero verlo con ese vigor, con esa energía de décadas, o sea, y el conocimiento, la experiencia, a eso también hay que abonarle, ¿no? Rubén Darío Arcila es un hombre de respeto, es un De narrador la mano con Héctor Gómez icónico. Cabrí, con Héctor Urrego. Ese ya es comentarista, pero me refiero al narrador. Rubén Darío Arcila, ambos son muy respetados Sí, y muy conocidos. Rubén Darío Arcila sí es un hombre ya de mucho bagaje, de mucha experiencia y continúa vigente. Yo tuve la oportunidad El de poeta hablar, de la narración. el poeta, tuve la oportunidad de hablar con él en una presentación que se hizo en Barranca Bermeja, partida de allí la Vuelta a Colombia. Y un hombre muy sencillo, una persona muy señor. dada a hablar con los colegas, no es orgulloso. Asequible. Asequible, sí, señor. Tuve la oportunidad de hablar con él y Buen es una chupador. persona grata. No, eso sí, no. Pero de pronto sí, porque en esto de los medios Sin hay envidia, gente que le sin gusta. egoísmos. En algunas ocasiones, algunos eventos donde he estado, me he llevado precisamente ese concepto, ¿no? De verlo, sí. con el colega, el compartir, qué sé yo. Sí, señor. Y con el profe Héctor Urrego Caballero sí tuve la oportunidad de trabajar en unos Juegos Nacionales, creo que usted se acuerda, que se hicieron aquí en Santander, los Juegos Y Nacionales. Cuesta fue su sede. Ah, bueno, aquí fuimos subsede de los Juegos Nacionales. Yo tuve la oportunidad de hacer, bueno, ciclismo de pista y los nacionales de ruta, con el profesor Héctor Urrego y con Rodrigo Vázquez Valencia, que es el narrador. Bueno, todavía está vigente, el de Cúcuta. El Cañón del Norte. Eso, con él. Y incluso con don José Antonio Churio también tuve la oportunidad de hacer esos Juegos Nacionales. Todavía narraba ciclismo. Y bueno, para mí fue algo muy importante haber hecho esos Juegos Nacionales con el profe Héctor Urrego, con el señor David Cañón Cortés,
con el señor de la salsa no tiene cover, ¿cómo era que se llamaba? Ya fallecido. Jaime Ortiz Alvear, Ajá. con él. Bueno, con esos. Pues son experiencias. Sí, son experiencias bonitas. Ha narrado, porque a veces dice, bueno, hay que ser recursivo, ¿no? De ese narrador, pues, pues sí, había un tema que era fútbol, era ciclismo, pero a veces tocaba ser toero, ¿no? O sea, sí. el tener el conocimiento, lógicamente, porque las técnicas, todos los reglamentos, ¿no? Por ejemplo, dice más de uno, el que narra, casi que va a la par, el que narra boxeo, narra béisbol y basquetbol, que como que va de la mano, ¿no? Hay deportes que como que van de la mano, me refiero a narrarlo, ¿no? Lógicamente cada hay deporte, que ser polifacético. Exacto, un poquito. Esa es la palabra. Yo tuve la oportunidad de narrarle muchos partidos al Bucaramanga. Incluso narré un suramericano de baloncesto que se hizo aquí en Bucaramanga. Me tocó darme un cursito más o menos de unos 8 días para aprender detalles de lo que es el juego. Sí, claro. Pero lo hice, narré baloncesto también. Entonces son cosas que uno, como dice usted, tiene que ser todero en esto. Tiene que estar, amar uno la profesión y estar dispuesto a lo que se presente. El talento, la creatividad, el ingenio, la improvisación, el léxico, en fin, son muchos factores. Tampoco no, sí, señor. Es articular hoy esa palabra que decimos constante y permanentemente de articular hace rato. Eso es como cuando decíamos que de reinventar hace rato, regenería hace rato. Lo que pasa es que se pone, como se dice, se tararea más, pero realmente cuando en el aspecto de los medios, en el caso de usted con su experiencia, pues es la creatividad, recursivo, en fin, en muchos aspectos. Usted lo ha dicho, recursivo. Ajá. Es un término que tiene que llevar uno siempre presente. Hay veces se presentan cosas y que uno dice, bueno, ¿pero qué? Aquí como el... No, pensar rápido, actuar, improvisar. Y esa es la radio. Exacto, tal vez lo vemos en los medios audiovisuales, el famoso teleprompter o algo, cuando alguien se pierde el teleprompter, se pierde porque no tiene la creatividad de improvisar y pasaba mucho cuando incursionaron las reinas, sobre todo en la televisión, ¿no? Pues tuvo la oportunidad de estar en un reinado, ¿no? ¿Sí estuvo? Sí, claro. Claro. Transmitiendo. Claro, en radio, para bueno. radio. Bueno. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digital, en el Magazine de Noche. Hoy, un hombre de medios, conocedor, con su experiencia, el narrador, mentalista, de deporte profesional, de deporte de barriada. Hoy, la voz comercial de RCN en lo que tiene que ver con el deporte. A ver, don Enrique, pues lógicamente todo esto que nos ha llevado con su experiencia, con su recorrido, para lo que tenemos que llegar, que es el Atlético Bucaramanga, muchas tardes, muchas noches, muchos transportes, en fin, de la cual usted con su equipo y lógicamente haciendo parte, llevando ese mensaje, llevando esa imaginación, esa creatividad, esas apartadas zonas a través de las ondas hercianas sobre todo. Pues el Bucaramanga es una satisfacción, ¿no? De lo último, vemos que había tenido una oportunidad en la Copa Libertadores hace años, sin tan buenas expectativas como las tenemos en el día de hoy. El año anterior, campeón en el primer semestre del año 2024 y que lógicamente levantó ese ánimo, de todo un proceso, y ese año pues con la Copa Libertadores que hasta el momento pues nos está dando las satisfacciones en las 2 primeras salidas. Grande Bucaramanga, sí señor. Estamos viviendo una época de satisfacciones, de alegría, de enamoramiento con este equipo que nos tiene soñando largo. Yo estuve en la primera Copa Libertadores de América, la transmití también con RCN. No nos fue tan bien en aquella época, pero estuvimos en Copa Libertadores. ¿Recuerda con la que en el 88. Me acuerdo que fue con el Barcelona de Ecuador y estuvo con el Bolívar de La Paz de Bolivia. Entre comillas fácil, pero no sé, no se dio. No se dieron las cosas. Otra época, pero bueno. Nos tocó luchar con América un campeonato, fuimos subcampeones, estuvimos a punto de ser campeones del fútbol profesional también.
fuimos a Copa Libertadores, pero la verdad, con equipos no tan contundentes como los que tenemos hoy. Porque es que esa es la alegría que tenemos ahorita por la que estamos pasando. Estamos participando en La Copa euforia. Libertadores de América con equipos bravos, Claro, claro, claro. con equipos reconocidos que han sido ya campeones de Copa Libertadores de América. Caso de Racing, caso del Colo-Colo de Chile. No conozco muy bien lo de Fortaleza de Brasil, pero equipos bravos. Pero es que Jorge Enrique, he tenido la oportunidad de hacer un recorrido con algunos medios internacionales, voy a aprovechar la tecnología y he visto a quienes precisamente hacen, y estadísticas que en este momento, Racing de Argentina es el campeón más fuerte que tenemos en Sudamérica. Es uno de los equipos representativos de Argentina. El Racing es un equipo, creo que de los 3 mejores de Argentina, que son Boca, River y Racing. Lo que hizo Bucaramanga anoche fue sensacional. Yo creo que nunca lo vamos a olvidar. Aparte del campeonato que se ganó, ¿no? De Liga. Sí, claro. El año pasado, que fue una cosa que nosotros, esperando 70 años, se dio, o 70 y no sé cuántos años más, se dio, fue campeón. Eso fue una alegría inmensa. Pero ahorita en Copa Libertadores, que es muy diferente, estamos pasando por un momento maravilloso. Bucaramanga, pues todo el mundo pensaba que era la Cenicienta, que iba a cumplir allá y que no sé qué, con Racing, muchos amigos, Sí, incluso es que, colegas, la goleada que nos vamos a traer. porque si usted mira este grupo, ¿no? Cuando hablamos precisamente de Colo-Colo, que ya se enfrentó, de Racing, que se le ganó, de igual manera Fortaleza, pues el menos conocido de ese grupo es el Bucaramanga y Fortaleza. Sí. Y no sé. Fíjese que ahorita que llegó el equipo que llegó a Argentina, a territorio argentino, los periodistas que hicieron el tránsito pues, de Colombia a Argentina, a acompañar al equipo, muchos entrevistaron a mucha gente, a muchos argentinos que les gusta el fútbol. Si sabían, conocían el Bucaramanga y nadie, Bucaramanga, ¿qué es? ¿Qué es eso? No sé que va a jugar con Racing, pero no lo conocemos. Y eso que lleva el nombre de una ciudad, que de todas formas... No, y que ha traído jugadores de allá, y que ha tenido jugadores de acá allá, el caso de Quinterito, ¿no? Claro. Quintero fue campeón con el Racing ahorita, de la Suramericana. Entonces, nadie daba un peso por Bucaramanga en este partido con Racing. Yo tenía una corazonada y había quedado con un sabor agridulce totalmente porque, hombre, ¿cómo no le ganamos a Colo-Colo llevando 2 goles de ventaja? Yo soñaba con que el equipo le ganara a Colo-Colo y sueño que le gane a los 3, pero quedé muy triste porque no le pudimos ganar a Colo-Colo. Se fue de las manos, como se dice. Sí, se fue, se nos salió. ¿Y sabe por qué? Porque es que yo me estoy dando cuenta que Bucaramanga tiene el equipo, el principal tiene una banca o unos suplentes que no están para jugar como lo están haciendo los titulares. Anoche cuando veía el partido, vi que sacaron a Sambueza, vi que sacaron a Flores, dije no, y eso que no faltaban sino 7, 8 minutos o 5 minutos para terminar el partido. Créame que en la transmisión yo era así, porque no quería ver los últimos 5 minutos. Casi pasa lo mismo que sucedió con Colo-Colo acá. Y eso que Álvarez, Leonel, se apresuró a cerrar el partido sobre el minuto 60. Me refiero a Colo-Colo Bucaramanga, ¿no? Sí. Fue muy temprano. Y mire lo que pasó. Pensaron que con 3-1 íbamos ya a sostener ese marcador y nos equivocamos, o se equivocaron ellos, pues, Leonel, el técnico y los jugadores. Casi anoche pasa lo mismo. Entre comillas, Jorge Enrique, tal vez casi que terminamos pidiendo tiempo. No, yo estaba asustado, ¿no? claro. O sea, ya con Colo-Colo, pues, teníamos ya esa misma situación y con Racing, pues, estábamos cuando hacen el primer gol, entonces ya, como que dice, tácitamente estamos pidiendo tiempo. Fíjese usted que vio el partido, nos metieron en el arco. Sí, claro. Y yo arrinconados. Claro, se vino todo Racing
nos atacaban por todos los lados, dije yo, no, esto va a suceder. Yo, aunque tenía la ilusión que íbamos a ganar, pero hubo mucho nervio de la afición, Sí. me imagino de los que estaban acompañando el equipo allá, y eso que se jugó sin público. Hay quienes dicen, ¿hasta dónde con su experiencia, Jorge? Pues dicen que fue un factor que les sirvió porque es diferente donde tuvieran 40, 30 mil, mínimo 30 mil almas, el Racing avivándolo, no sé hasta dónde la presión. ¿Usted qué cree? Por ejemplo, ahorita con el estadio totalmente vacío, que es una contradicción cuando hablamos del deporte de las multitudes, ¿no? Es insólito que estemos en esta época, pero que en cierta forma le convino, le sirvió al Bucaramanga porque al Racing no tuvo su hinchada para presionar al Bucaramanga. ¿Qué cree usted? Usted dice 30.000 aficionados, pero es que allá nos esperaban 55.000 almas en ese estadio. Claro, pero ahí, exacto. ¿Se imagina usted estadio lleno con esa... Si aquí nos ajustamos con 20.000 aficionados, que es el aforo, no sé si serán 25, pero si nos asustamos, nos sentimos amedrantados en un estadio de estos. ¿Cómo será teniendo 55.000 personas gritando? Pues hubiese sido pero otro precio. pudo ser un factor. Pudo ser un factor, sí, que favoreció al Bucaramanga. Aunque el equipo está jugando bien. Anoche jugó muy bien. Sí. Yo lo vi jugando muy bien. Álvarez llegó y les inyectó de pronto no sé qué, esa fortaleza mental para ellos. Porque entran como una tomba, como se dice, porque fíjese que ya cuando Ponza hace el primer gol, ¿no? Cuando Ponza hace el primer 54 minutos, ¿no? Y cuando ya Sambuesa, a los 10 minutos, fue seguidito, fue continuo la fuerza trabajadora. Eso ayudó bastante, que los goles fueron como muy rápidos, muy seguidos. Sí. Eso le dio como más ánimo al técnico. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver una imagen donde van a abrazarlo. No iba sino 1-0, el gol que hizo Pons. Corre de pronto un compañero ahí de la banca a darle un abrazo y él no. Él como que rechazó la vaina porque no estaba convencido todavía de que el equipo con ese solo gol se pudiera sostener. Sí. Pero mire la tranquilidad de Leonel en el segundo gol. Ya cambia todo, ya se pone como más tranquilo. Entonces, yo digo, no, lo que hizo Bucaramanga anoche en el Cilindro, así se conoce el estadio, el Cilindro, fue algo que no vamos a olvidar jamás, como el título también del Bucaramanga en la liga. Sí. Eso está muy presente. Y hay ilusión y yo creo que se tiene con qué. Vienen 2 partidos de local. Pero es que volviendo, Jorge, es increíble. Primero se pasó la historia, ¿no? Primer equipo colombiano del fútbol profesional que gana ya en ese estadio. Es el ¿no? primero, sí señor. Sí, ya marcó historia. Es una ya historia. las memorias de la historia deportiva, ahí ya quedó. Claro, porque es el primer equipo colombiano que le gana a Racing en su estadio. Porque allí estuvo América, ha estado Santa Fe, ha estado el Deportivo Cali, ha estado el Medellín. ¿Cuál otro? Bueno, que me acuerde de esos. No han ganado allí, no fueron capaces. Y una sorpresa porque todavía, incluso nosotros, todavía estamos sorprendidos, mucho más los argentinos. Y tanto así que en los memes que se colocan, decía alguien, un youtuber, que nos ganó un técnico como es el Pedro el Escamoso, haciendo el parangón con Leonel Álvarez, ¿no? Sí, por el cabello, Por el me corte imagino, del pelo. sí. Pero Leonel es un técnico de charreteras. La experiencia. Lo está demostrando. La experiencia en eso pues incide también, ¿no? Sí. Y lo que hay algo para analizar, usted con su experiencia también, Jorge Enrique, que tiene que ver, pues, Bucaramanga, pues, prácticamente tiene un equipo para afrontar 2 campeonatos, ¿no? La Copa Libertadores y el fútbol profesional, acá internamente, ¿no? Entonces, cuando vemos que Fabián Sambuesa, que cuando vemos a Pons, que cuando vemos por ahí cuando asoma Sherman Cárdenas, Flores, para de contar, ¿no? El arquero, un buen arquero que tenemos. Bucaramanga tiene limitaciones de verdad porque le hace falta nómina. Quedó una nómina, la que fue campeona en la liga, que dejó Dudamel. La estructura. Sí, dejó una estructura. Pero se fueron algunos importantes del equipo.
Entonces, ha costado llenar esas vacantes. Aunque quedaron algunos. El único que yo veo y valoro, bueno, no es uno, son tres, el arquero. Quintana ha sido sensacional claro, en el título de Liga y ahorita en Copa Libertadores. Baluarte. Ese es uno de los titulares indiscutibles y uno de los referentes total del equipo es ese, Quintana. Sambuesa y el otro es Inestrosa. Pero llegó un jugador muy bueno, que muchos no creían en él, que ese atacante para qué, que es Luciano Pons. Ajá. No creían en él. Y mire lo que está haciendo, le está dando una mano Fíjese que buena. ayer como que fue un reto, ¿no? Porque lógicamente tienen la experiencia, tienen el recorrido, ¿no? Cuando hablamos de Sambuesa y hablamos de Pons, pues tienen experiencia, un bagaje también. Claro. Y fueron los dos argentinos que le incrustaron los dos clavos al Racing, ¿no? No hay cuña que más apriete que la del mismo palo, definitivamente. Así es, don Luis Eduardo. Yo creo que se le premió a Sambuesa, creo yo, ¿no? Es un pensamiento muy particular. Por ser argentino, le dieron ¿cómo es? El honor de ser la figura del partido. Pero yo tengo otro concepto, muy respetable. Para mí la figura del partido realmente fue Quintana. Para mí. Ajá. Sacó de todo. Sacó todos los balones de gol. Ahí a quemarropa. Usted tuvo que haberse dado cuenta de eso. Sí, claro. Bueno. El mismo arquero también de Racing. Fue un buen arquero, Arias, fue un buen arquero, porque si miramos algunas intervenciones, Bucaramanga también se sacó de varios goles, exacto, ¿no? Que sí, lo señor. sacó de adentro prácticamente. Quintana fue un jugador importantísimo, o ha sido siempre el jugador importante para el Bucaramanga. Yo creo que para el segundo semestre Quintana no va a estar con Bucaramanga. Ya le echaron el ojo, empezó a tener muy buenos comentarios en la prensa argentina. Y es que se lo ha ganado el muchacho, la verdad, como le dicen, el Superboy Quintana. La tiene clara, es un muy buen arquero. Es que de ahí la importancia precisamente de este torneo, que sigue siendo, si desconocer otros certámenes de la Copa Libertadores, realmente como para mostrarse los mismos jugadores, no solamente aquí en Sudamérica, sino a nivel europeo, porque me imagino que los empresarios pues están prestos precisamente a esos jugadores, ¿no? Para ver cómo los llevan, y eso es parte del negocio, es un negocio, el fútbol es un comercio, es un negocio, y pues lógicamente se trata de eso. A ver, Jorge, y lógicamente cuando hablamos, la mecánica, estamos en la primera ronda, ¿no? De lo que es esta Copa Libertadores en la primera ronda. Sí, Los equipos, pues recordemos, está Colo-Colo, está Fortaleza, el Racing. Racing y Bucaramanga automáticamente, ¿no? De ahí que pasan, ¿cuántos a la segunda ronda? Van a pasar dos equipos a la segunda, bueno, van a clasificar. 2 equipos. Son 3 prácticamente. Clasifican 2 para la Libertadores, Sí. para jugar las finales, y 1 para la Suramericana. Entra, la que ya se está jugando entra como segunda Exacto. en la segunda ronda de la Suramericana. La Suramericana, El tercero. el tercero. Va a disputar la Suramericana. Sirve. Una Porque mecánica, no pues, que podemos estamos- ir a la final de la Libertadores, podemos estar en la Suramericana Es también. decir, mire, volviendo, este grupo no está muy fácil, porque es que hablamos de Colo-Colo, más de 30 veces campeón del fútbol chileno, ¿no? Cuando hablamos del Racing, es una institución, lo que decíamos al comienzo, pues tal vez Fortaleza, de Brasil. Otro mérito que lleva Bucaramanga es que este equipo Racing, mejor dicho, ¿cómo le digo? Este equipo Racing venía de tener un invicto de 5 años de que no le ganaban en su estadio. Y viene un colombiano, Bucaramanga, no conocido allá por nadie casi, y lo derrota en el estadio, en su casa. Para nosotros una satisfacción, para ellos una frustración. Sí, claro. Un equipo que no lo conocían allá, no lo conocen, no sabían qué era Bucaramanga. Y entonces mire, vino y hizo semejante hazaña. Para mí es una hazaña. Volviendo a la mecánica, Jorge Enrique, y lógicamente para que las y los amigos televidentes, pues hoy hemos dado precisamente con un radio de experiencia, pero también la parte deportiva de lo que es Atlético Bucaramanga, que en este momento pues
ya está prácticamente en lo que tiene que ver con, no solamente con esta zona, sino ya representa a Colombia, como es el Atlético Bucaramanga. Es decir, viene a jugar ahorita en la mecánica el 23, tengo entendido, ¿no? 23 de abril. El 23 de abril se juega la tercera fecha. Viene Fortaleza de Brasil, que hay que tener mucho cuidado porque ahorita la gente ya he escuchado comentarios, nos va a tocar ahorita con el más suave. No, señor. ¿Cuál más suave? Hay que respetarlo. Es un Eso equipo decían de Bucaramanga en Argentina. Sí, sí, también decían. Hay que jugarle con la misma entereza, con la misma firmeza que se hizo con, bueno, con Colo-Colo se descuidaron un poquito, se relajaron. Ayer sí pusieron toda la inteligencia frente a Racing, lo que tienen que hacer con Fortaleza ahorita el 23, que es la tercera fecha. Tiene dos juegos de local, que hay que aprovecharlos. Fortaleza el 23, Sí. y creo que el 5 de mayo con Racing, ambos de local. Entonces, bueno, don Luis Eduardo, hay que aprovechar, al menos ganar uno y empatar uno. Y Bueno, la se clasifica. perspectiva de pasar a la segunda ronda, que Claro. sería algo inalcanzable. Con 8 puntos estamos listos a la segunda ronda. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a eso, mucha atención. Hay que ganar. Aquí esos dos partidos de local son importantísimos. Y algo que no podemos desconocer, precisamente de los medios, ¿no? De la emoción, con estos rifirrafes, con estas situaciones que tenemos nosotros en la región y el país. Tanto que usted con esa emoción, tengo entendido que precisamente ahí presto en el equipo de trabajo de RCN, narrando ese partido, pues también sigue emocionando, ¿no? No, yo anoche tuve una sensación rara porque no me pasó como cuando se ganó el campeonato. No estaba en ese momento vigente, no estaba trabajando en RCN, estaba recuperándome de mi segunda enfermedad. Lo vi en la casa, ese partido que nunca se me va a olvidar en Bogotá con Santa Fe, bajo la lluvia y no sé qué, y los penales. No sentí tanta emoción como la que tuve anoche, porque es que anoche, hombre, yo los últimos 5 minutos del partido para mí fueron terribles. Yo dije, algo me va a dar, ¿sí? Entonces trataba como no de mirar mucho la pantalla porque, uy, 3 minutos para mí eran una hora. Sí, claro. ¿Sí ve? Claro. Por el acoso en el que nos tenía metido Racing. Arrinconados, sí, ya teníamos la experiencia del pasado partido con Colo-Colo. Sufrí. Para resaltar, decía, y a donde yo iba, Jorge Enrique Balbuena, en lo que tiene que ver precisamente eso, de los medios, el aporte que se hace en los medios, el llevar esa recreación, el llevar precisamente esa diversión a todos los aficionados, pero a la par, fíjese el aporte que hace el Atlético Bucaramanga con estos buenos resultados, que tiene que ver lo que decimos, la economía, ¿no? La economía informal, la economía formal. Fíjese este partido que viene el 23, los dos siguientes, que le dé por ganar al Bucaramanga el 23 con este equipo de Fortaleza, me ha dicho, va hasta las banderas y alrededor todo lo concerniente a esa economía, ¿no? Del restaurante, del hotel, del transporte, de la economía, del rebusque, en fin. Es un aporte grandísimo que tiene la región. Es algo también para tener en cuenta. Sí, don Luis Eduardo, usted lo ha dicho. Se va a mover mucho la economía, los hoteles, bueno, toda la cuestión de que los turistas que vengan a visitar Bucaramanga, porque aquí nos llaman la ciudad bonita y así es, van a venir, van a conocer y se van a dar cuenta que es una ciudad agradable como lo hizo Colo-Colo. Colo-Colo se llevó una impresión los jugadores de Colo-Colo y los directivos y toda esa cuestión muy bonita de Bucaramanga. Vamos a ver la economía y nos vamos a dar a conocer. Exacto. A nivel de Sudamérica y del mundo, porque es que mucho lo que ve. El equipo y lógicamente la ciudad como tal, porque llevan el mismo nombre, Bucaramanga, el equipo profesional y Bucaramanga la ciudad. Hoy cuando hablamos y las expectativas que hay en el turismo, en fin, pues va a la par precisamente con... Es un gancho bueno. Sí, claro. Pues Jorge Enrique, ahí estaremos. ¿Cómo es el dial? Porque todavía se acostumbra a eso, no sé, ahorita cuando se va a transmitir, pues anteriormente, recuerda usted que oía uno de acuerdo al dial que le gustaba oírlo y si estaba en la televisión, pues se le bajaba el volumen a la televisión, ¿no? Y escuchábamos el audio
de las ondas hercianas. ¿Cuál es el dial de A ver, para todos los televidentes Chechemanía de Guane Visión TV, un abrazo para todos y muy contento de haber estado con usted. El dial, nos pueden seguir en la Chechemanía Sport, las plataformas digitales de Chechemanía, que son la app, que es Chechemanía Sport, la app, la pueden conseguir en Play Store, la bajan. Y si no, nos pueden seguir por YouTube, por Facebook, lo mismo que por Instagram. Radio es Radio 1 106.7, la cadena básica que ya es AM, que es 800 AM. Tenemos otra emisora que es FM, que trabaja con nosotros, en Bucaramanga, La Brújula, 93.4. retransmite. Esa retransmite. Y así, muy fácil. Radio 1, que FM le escuchan hasta por el tubo del agua. Pues estaremos prestos, no se me emocione tanto, José Enrique Balbuena Torres, porque queremos tenerlo ahí un buen rato y que lógicamente con este equipo, al profe Cheche Hernández, el profesional del derecho Charles Figueroa, ¿no? Hace rato no diálogo con el profesional del derecho y lógicamente usted ahí en ese equipo. Pues José Enrique Balbuena Torres, objetivo que buscábamos, que hablar de un hombre de radio, de experiencia, de que ahora sí lo distinguen de carne y hueso, ¿no? La imaginación, decía como las novelas, ¿no? Se imaginaban a ese narrador, aquí así, aquí así. Aunque yo tengo que decirles una cosa, yo soy de Piedecuesta, yo adoro Piedecuesta. Yo ya soy aquí hijo, ya me adoptaron en Piedecuesta porque son casi 40 años de vivir acá, pero muchas personas de pronto no conocen, ¿no? ¿Quién es el comercial o el narrador que le transmite las emociones a través de la radio? Pero bueno, es una satisfacción grande que la gente le da a uno el crédito y que hablen, porque mal nunca he hecho nada, sino que hablen bien siempre del periodista, del narrador, del locutor. Y para mí es muy importante esta entrevista, don Luis Eduardo, porque así me conocen más en mi tierra, que es Piedecuesta. Estoy muy agradecido con los piedecuestanos, son mi gente, adoro Piedecuesta. Y bueno, muchas gracias, don Luis Eduardo. Pues Jorge Enrique Balbuena Torres, hombre de medios, y lógicamente estaremos prestos ahí a seguir en las ondas hercianas en todo lo concerniente a llevar, en este caso, lo que es un embajador nuestro a nivel latinoamericano, a nivel mundial, ¿por qué no?, como es el Atlético Bucaramanga, y que con ello llega todo lo concerniente a la ciudad bonita, la ciudad de Bucaramanga, todo el área metropolitana, todo el departamento de Santander, el nororiente colombiano y lógicamente Colombia. Nuevamente, muy formal a Jorge Enrique Balbuena Torres. Y a ustedes, amigas y amigos televidentes, que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, originándose esta misma de la área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos ahí en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación del Canal 2 de Digitel. De igual forma, a los diferentes sistemas de las provincias por retransmitir esta programación, cordialísimo saludo. Mañana en este mismo horario, Dios mediante, estaremos con otra entrega, con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.